se va a cocer el nixtamal. Pero pasen allá adentro también para que vamos a comer aunque una tortilla. Se tuesta el maíz en el comal y ya cuando se van también, la costumbre de acá del pueblo es cuando se van, pues le regalamos 2 tortillas también. Y esa es la costumbre del pueblo que tenemos acá. Como las semillas que brotan después de la lluvia, ya estamos de vuelta con más historias de la tierra. Y se ha incorporado a esta conversación el pequeño gran Alonso Sánchez. Hola, muy buenos días. Gracias por hacerme un espacio aquí para conversar con ustedes. Pequeño espacio, pequeño espacio, porque la invitada de lujo es Rosy. Ay, lo sé. Bueno, muy complacidas de tener a Rosy Arellano aquí conversando con nosotros y vamos a entrar en lo de la Provipo, que eso es bien bonito. Aún recuerdo aquella fiesta bonita, como dije, y eso a mí me demostró que primero es una colonia bien unida y que tienen una identidad muy fuerte, y con eso se arma comunidad, ¿o no, Rosy? Sí, totalmente. Evidentemente la necesidad hace que de pronto uno pues esté en búsquedas, ¿no? Para mejorar, y eso es lo que sucede con Provipo, que por ahí los 80 y tantos, 82, 83, pues se inicia esta búsqueda de espacios para tener pues su propia colonia, ¿no? Sí hay incluso un libro, bueno, hay por ahí varios escritos, pero uno en particular que es desde la editorial Cartonera, donde Ateneo Zapotlatenna, que está coordinada por Axel Flores, que le mandamos un abrazote. Saludos, Axel. Y por Elba también Ventura, su esposa. Y entonces es fascinante todo este trabajo. Está escrito por Pedro Mariscal, José Andrés Ábalos Medina, y da un poquito de cuenta de cómo fue el proceso. Yo les comentaba que, bueno, ya me ha tocado estar en otros estados, en otras partes también de Jalisco, y se me hizo fascinante cómo al llegar a Provipo pues conozco este proceso de lucha tal cual, así lo han encaminado, ¿no? De lucha para poder lograr que hubiera esto que ahora se conoce como la colonia Provipo, Provivienda, que en realidad su nombre como tal no es ese de la colonia, pero así la conocemos todos, así la identificamos. ¿Cuál es el nombre? La colonia Jalisco es. Uh-huh. Sí, pero todo el mundo Provipo y Provipo, ¿no? Justo por este eslogan de la Provivienda. En fin, el punto es que sí, se han hecho toda una leyenda, y el punto es que aquí en Zapotlán y en la cabecera municipal que es Ciudad Guzmán, mucha gente no conoce, y yo digo, ay, ¿cómo no van a conocer si hicieron un movimiento fuertísimo? Fue de hacer marchas, mítines, de buscar de generación de ingresos para poder estar haciendo, pero sobre todo este proceso comunitario que yo lo recordé porque cuando hicimos el trabajo de campo de la tesis de nuestra maestría en Chiapas, Jorge y yo, nos fuimos a vivir a una isla, así literal. Eran 8 horas de San Cris a Tapachula, que es el sur de Chiapas. Y de Tapachula tomábamos, me acuerdo que una minivan, pues allá se conocían en esos tiempos como las famosas combis, que por cierto, por el tamaño, la estatura de Jorge, le tocaba irse arriba. Entonces le tocaba irse arriba y le pasaban los perros, los puercos, los gatos, los gallos, en fin, ¿no? O sea, no cabía definitivamente. Y cobraba propina al final. Sí, ¿no? Todavía le cobraban el boleto. Pero de ahí todavía nos íbamos en un camión de redilas hacia otro municipio y de ahí tomábamos la lancha. Y ya la lancha era el último transporte, 30, 40 minutos, que donde estábamos en la isla. Y ahí, de hecho, mi tesis fue justo para dar a conocer esta metodología de trabajo común organizado, TCO, que esto lo fomentaban la iglesia, la eclesiástica, pero de base, que tiene que ver con la línea más de la teología de la liberación. Exacto. Ni más ni menos, ¿no? Todo movimiento latinoamericano que entre otras cosas, ha hecho, ¿no? Que se logre que las personas que están bajo presión puedan empoderarse, puedan fortalecerse, puedan a través de la organización
tener unas mejores condiciones de vida. Y eso no fue la excepción también de Provipo. Si bien hubo personas que todavía viven, que estuvieron al frente, sí también esto fue una lucha donde se integraron algunos sacerdotes también de esta misma línea. Ajá. Es que bueno, ya sabemos que en Ciudad Guzmán los sacerdotes ligados a la teoría de la liberación fueron demasiado importantes y siguen siéndolo de alguna otra manera. ¿Hay mucho de aquello todavía o...? Sí, bueno, ahí la historia es que justo en Chiapas, por ejemplo, hay distintas experiencias de esto de la teología de la liberación, desde Serafín Vázquez Elizalde, que era el sacerdote, el obispo de los años 80, 90, y justo con Chiapas tenían una misión, en Panteló de hecho, ¿no? Por eso existió, quienes recuerden, un periódico que se llama El Puente, que de ahí sale esa misma experiencia, porque Panteló al castellano es puente de agua, entonces hicieron este puente. Y dentro de Provipo, justamente, uno de los sacerdotes que entra, que es José Sánchez, ¿no? Quien está ahorita allá en Tuxpan. Y él, José Sánchez, se conoce con Enrique Alonso, a quien le mandamos un saludo, quien es compañero de Lolis, de la maestra Lolis, y ellos son de Monterrey. Y entonces ellos se conocen en Monterrey, Lolis, Enrique, junto con el padre José Sánchez, y acá se vuelven a encontrar en los años 70s, 80s, y es también ese vínculo, ¿no? que se genera entre que ya traían estos padres, pues obviamente estaban jóvenes, traían toda esta línea junto con Serafín Vázquez, y entonces aunque la colonia y los ciudadanos son quienes generan todo el movimiento, pues obviamente fue un impulso, ¿no? Por parte también de estas ideas de la teología de la liberación por parte de algunos sacerdotes, y ahorita pues continúa, aunque ya pues obviamente ya están más grandes, incluso el mismo Antonio Villalbazo, ¿no? Que es profesor de aquí del centro universitario, y hay un grupo muy fuerte que ahora ya están como pasando la estafeta, pues que se continúa con ese trabajo, pero ya, pues por obvias razones ya no es tan fuerte, pues, ¿no? Ha habido muchos cambios, pero sí, definitivamente sí hay una incidencia por parte de la iglesia para que y aparte Guzmán siempre ha estado como muy ligado, ¿no? A lo eclesial. Entonces, cuando hay un grupo de sacerdotes que entran a una organización comunitaria, pues obviamente se impulsa más. Sí, y de hecho justo en este puente o en esta transición generacional es donde nos vinculamos también como grupo de trabajo por parte del Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y Comunicación, el CIARTER, de cual es Jorge es su director, porque una fue la parte que yo entré más desde la docencia, la formación, pero ya estando adentro yo platico con Jorge y le explico que hay justo esta necesidad que es propuesta por los integrantes de estas agrupaciones, hacen comités, sí hay representantes vecinales, pero hay una sociedad cooperativa que tiene que ver con quienes iniciaron todo este proceso, y ahí es cuando en el diálogo, más como en lo personal, más en casa, más en corto, se identifican esas necesidades de cómo se puede involucrar las generaciones, tanto intermedias, que en este caso son los jóvenes entre 30 y tantos, 40 y tantos, que son los hijos de estos fundadores, y los nietos, que ya son entre pues los 8, 10, 12 años, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, ya como equipo de trabajo, más desde la parte académica comunitaria, porque la línea pues de Jorge mía es mucho el desarrollo comunitario, y más desde la parte de la interculturalidad, más desde estas metodologías de investigación, acción participativa como tal, y más desde las bases, de escuchar, de aprender de ellos, pero también de compartir, porque evidentemente nosotros estamos también poniendo la parte de nuestros aprendizajes y conocimientos para poder ir organizando o proponiendo o hacer estos intercambios para que se involucren las diferentes generaciones.
Bueno, es que es interesante cómo a partir de la historia, que es las historias personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que te comentaba Alonso, ¿no? Cómo se conjuntan esos vínculos personales tan interesantes y que pueden hacer círculos virtuosos en torno a lo comunitario y lo social. Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí, fue buen temporal. Hay bastante agua para empezar a sembrar, porque hay unos años que sí se escasea mucho. Que ahorita ya, ahora es el tiempo de sembrar, mire ya. Desde la siembra hasta la cosecha, todo tiene su tiempo. Vamos a un corte y volvemos para hablar de tierra, de raíces y de saberes que siguen vivos. Que se llamaba Porfirio, llamabanle ojo de vidrio, lo tuerto no le importaba, él no fallaba en el tiro. Radio UDG Ciudad Guzmán. Todas y todos juntos, hagamos ruido. Premio de Literaturas Indígenas de América 2025, PLIA, dirigido a escritoras y escritores en lenguas indígenas del continente, para preservar, fortalecer y difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios a través de la creación literaria. El premio PLIA convoca obras inéditas en el género de cuento. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 14 de julio. Consulta las bases en www.cunorte.udg.mx/PLIA. Pa, ¿desde cuándo estás tirando agua a tu baño? Uy, pues no sé, mijo. Yo creo que como más de 2 semanas. Es necesario que evitemos fugas. Ahorita mismo le cambiaré la ranita del tanque y además le pondré una botella en el depósito. Para que cada que le bajes, utilices menos agua. Así ahorrarás hasta 80 litros de agua por día. Gracias, mijo. Fíjate que no me había dado cuenta cuánta agua podíamos gastar con una gotera. Actúa hoy, pensando en el mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Carta de Eric Satie a Jean Cocteau. La música de amueblamiento crea una vibración. No tiene otro objeto. Desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas. Radio Universidad de Guadalajara recuerda al compositor francés Eric Satie a 100 años de su muerte. Radio UDG Ciudad Guzmán. Todas y todos juntos, hagamos ruido. Se va a cocer el nixtamal, pero pasen allá adentro también para que vamos a comer aunque una tortilla. Se tuesta el maíz en el comal y ya cuando se van también, la costumbre de acá del pueblo es cuando se van, pues le regalamos 2 tortillas también. Y esa es la costumbre del pueblo que tenemos acá. Como las semillas que brotan después de la lluvia, ya estamos de vuelta con más historias de la tierra. Bueno, y regresamos a este último bloque aquí con la doctora Rosy Arellano. Tenemos una sorpresita después vamos a hablar de los pueblos originarios de Jalisco, pero queremos terminar con este tema tan bonito que hemos tenido hoy día con no solo la experiencia del trabajo académico comunitario, sino que también lo adornamos esta entrevista a la doctora Rosy con su experiencia de vida, con lo que ha combinado con su mundo académico y su mundo personal. Eso es muy interesante y demuestra que tenemos aquí en el CUSUR a investigadores de calidad y de incidencia comunitaria, que es lo que se necesita para la ciencia de México hoy, ¿no es cierto? Y la investigación humanística y científica. Sí, claro, totalmente. Yo cuando llegué acá también empecé pues a buscar mi propio espacio. Estuve 10 años en el CUCBA, allá en la zona metropolitana, y allá mi línea de trabajo era mucho la educación ambiental. También lo que era la educación ambiental comunitaria, toda el área más ambiental, sí, desde lo comunitario totalmente. Pero cuando llegó acá, pues no estaba esa línea como tal, no había como para hacer grupos de trabajo y empecé a buscar y bueno, me vino súper bien el departamento que estaba en ese tiempo, que era Cultura y Desarrollo Humano. Uh-huh. Arte, Cultura y Desarrollo Humano. Y ahora quedó solo en Arte y Humanidades. Y de ahí yo encontré mi espacio entre lo que es
todo lo de la compañía de teatro, pero todo lo que tiene que ver con psicología social y o educativa, más todo lo de desarrollo comunitario, pues la verdad yo me conecté súper bien. He estado inmensamente feliz aquí. Y sobre todo esta parte de la formación, sí, con estudiantes tanto de psicología, de periodismo, turismo sustentable, y ahora en el posgrado, donde participo, que tiene que ver esto, desarrollo humano, educación e interculturalidad. Y con ellos y ellas estamos teniendo varios proyectos. Alonso también ha formado parte de este proceso, a través, les decía, del CIARTEC, donde se han hecho actividades como producción audiovisual para dar a conocer un poquito de lo que ha sido la historia de Provipo. Ahí sí, Alonso se encargó de esa parte junto con Jorge Martínez en el guión. Y luego, pues ya, todo lo que tiene que ver con talleres. Talleres, les decía, encaminados a niñas, niños, adolescentes. También ha habido talleres con puras mujeres, grupo de mujeres, y con adultos mayores, que son con los que tenemos ya también cerca de 2 años, 3 años trabajando ahí. De enero del 2023 fue que regresamos. Entonces todo 23, todo 24 y lo que va de 25 es lo que estamos. Y ahorita en un hermoso taller que tiene que ver con la construcción de comunidad, con el eslogan del nido más bello. Ver ahí a la colonia como ese nido donde se construye este concepto o esta forma de vida de comunidad desde lo que ellos hacen. Y nosotros les estamos como dando forma, acompañándoles, ayudándoles a sistematizar junto con las y los niños. Los adultos y adultos mayores están interactuando con las y los niños y dándoles a conocer por qué es el nido más bello esta colonia Provipo. Bueno, qué bonito, Rosy. Lo de los nidos es cuidado, y cuidado es comunidad, cuidarse unos con otros y con otras. Rosy, te agradecemos muchísimo el tiempo que tuviste con nosotras aquí en Volcán de Zapotlán. Agradecemos también a Alonso, y decirle a nuestro público que siempre que vayan a la Provipo, acuérdense de que es una comunidad construida en base a esfuerzo, en base a solidaridad, en base a cariño, y también cuando hay gente que desde fuera llega, como en el caso de ustedes, que van siempre a aportar, ¿no es cierto? Porque tienen la sensibilidad como académicos, como investigadores, pero también como gente de campo o del mundo popular. Así que gracias a Rosy. Te agradecemos, Rosy. No, muchísimas gracias a ustedes y pues felicidades por el programa. Hasta la próxima. Y nosotros tenemos ahora en línea, directo en una llamada, al diputado local Alejandro Barragán, y vamos a hablar sobre una propuesta que él va a contar muy importante para los pueblos originarios. Alejandro, buenos días. Disculpe la espera. Hola, ¿qué tal, Claudio? Me da muchísimo gusto estar en tu programa. Te felicito y aprovecho para saludarte a ti, a tu auditorio. También alcancé a escuchar la intervención de Rosy, y también aprovecho para saludar a los amigos de Provipo, que además tenemos ahí grandes amigos, y que yo también me sumo a la felicitación, al reconocimiento del gran esfuerzo que han hecho por décadas para construir esa comunidad tan interesante, tan particular y tan unida. Y qué bueno que lo dices tú, que tienes una experiencia de aquí, de administrar este gran y bello municipio de Zapotlán el Grande. Pero cuéntanos, vamos al grano de esta propuesta que tiene que ver con los pueblos originarios de Jalisco, y especialmente, tú sabes que aquí en el sur de Jalisco tenemos una comunidad nahua que tiene una fuerza identitaria y cultural. ¿Cómo es la propuesta y de qué se trata en estos pocos minutos que tenemos, Alejandro? Sí, Claudio, que efectivamente yo también quiero saludarlos desde tu programa de radio. El sur de Jalisco, no solo Tuxpan, que a veces lo identificamos como que es el único municipio que tiene esa presencia cultural y esa presencia de pueblos originarios, pero otros municipios, me viene a la mente Zapotitlán de Vadillo, por ejemplo, donde también hay una presencia nahua muy importante. Y fíjate que precisamente la iniciativa que estamos presentando, y que afortunadamente todos los diputados y diputadas del grupo parlamentario de Morena se han sumado para darle fuerza a esta iniciativa, tiene que ver con la solicitud que estaremos haciendo al Congreso de Jalisco de asignar un presupuesto directo en una armonización de una propuesta federal que también Morena ha hecho, de generar recursos adicionales que reciben estos pueblos originarios. Fíjate que yo estoy muy consciente de que la resistencia cultural que han tenido los pueblos originarios, no solo en Jalisco, sino en todo el país, requiere de un apoyo adicional. Los apoyos por participaciones
que reciben los municipios actualmente ha sido insuficiente para promover, para fortalecer la cultura, las tradiciones, la forma de autogobierno que tienen muchos de estos pueblos, y creo que esta iniciativa va a venir a fortalecer la identidad cultural y va a venir a promover que esta identidad, que esta cultura de los pueblos originarios no solo se siga fortaleciendo, sino que además siga enriqueciéndose y siga siendo, por supuesto, una bandera que nos tiene a todos muy orgullosos. Entonces, esta iniciativa que presentamos el día de hoy en el Congreso de Jalisco y que seguramente más adelante seguirá siendo nota, pues pretende eso, el que se pueda hacer un cálculo en proporción a los habitantes de cada pueblo originario, de cada comunidad indígena, y que se asigne a estas nuevas figuras formales de autogobierno, de representantes, una cantidad adicional de recursos de libre disposición, y que cada comunidad podrá determinar, de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a su propio programa de fortalecimiento, en qué invertir, en qué gastar este dinero. Que, bueno, es una propuesta innovadora en el sentido de que tiene algunas cosas parecidas, me imagino, a lo que ha sucedido en Michoacán. El otro día teníamos aquí de invitado a Maruk Lucas, un historiador purépecha, que nos decía que estos formas de autogobierno que tienen relación directa con un presupuesto que se asigna especialmente a comunidades originarias, pasaría a ser hasta un cuarto nivel de gobierno. ¿Cómo ves tú esa opción? Fíjate que sí pudiera llegar a suceder eso en el futuro. Por el momento, obviamente se respeta la estructura municipal, pero le ayudamos a los municipios que tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los pueblos originarios, se le ayuda con este presupuesto adicional para que de una manera exclusiva, de una manera libre y autodeterminada, los propios representantes de estas comunidades que han sido elegidos a partir de consultas, de asambleas, de reuniones, de acuerdo a sus propios estatutos y usos y costumbres, han determinado. Y creo que este recurso, que se suma, por supuesto, a las aportaciones que los municipios reciben y los esfuerzos que cada municipio hace en esos pueblos originarios, podría destinarse concretamente para el fortalecimiento cultural, el fortalecimiento de las tradiciones, para preservar la lengua, para preservar esta cosmovisión que, a pesar de este rezago y a pesar de esta deuda histórica que el Estado tiene con estos grupos indígenas, estos pueblos originarios, se ha mantenido. Entonces creo que hoy, en un buen momento histórico, esta iniciativa que venimos armonizando desde la propuesta federal y que hoy también pudiera ser una realidad estatal, pues podría ser un parteaguas en la historia de México. Uh-huh. Me parece interesante. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso que me imagino mantuvieron con las comunidades? He visto que has tenido muchas reuniones, por ejemplo, con la gente de Tuxpan, con la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas, pero también con Marisela, allá en Zapotitlán, por ejemplo, ¿no? Que a quienes le enviamos saludos también. Fíjate que es importante, qué bueno que lo mencionas, Claudio, porque efectivamente yo quiero hacer público el reconocimiento y el agradecimiento a liderazgos, no solo liderazgos que tienen que ver con el tema indígena, sino además dentro de la propia comunidad hay profesionistas, hay académicos que nos han venido acompañando en la construcción, primero de la armonización de la reforma federal del artículo 2 constitucional al artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco, y siempre hemos tocado base con las comunidades para asegurarnos que la propuesta que sale del grupo parlamentario de Morena esté acorde también a la propia visión y a la propia necesidad que tienen los grupos originarios. Hemos tenido, por supuesto, una comunicación permanente con representantes, y quiero aprovechar para dar el reconocimiento no solo al maestro Antonio Vázquez, representante de la comunidad nahua ahí en Tuxpan, pero también al doctor Homero Vázquez, quien académico de la Universidad de Guadalajara, quien también ha sido una pieza fundamental en el acompañamiento técnico de estas propuestas, y que gracias a ellos y gracias a la relación, como bien lo dices,
con ellos y con otros representantes de otros grupos originarios, de otros grupos indígenas, no solo del sur, sino también del norte del estado de Jalisco, hemos logrado conformar esta iniciativa que hoy presentamos de manera formal en el Congreso, pero que además estoy seguro de que tendrá, no tengo ninguna duda, que tendrá el respaldo no solo del grupo parlamentario de Morena, sino de otros grupos parlamentarios representados aquí en el Congreso de Jalisco. Muy bien, Alejandro, fueron poquitos minutos, pero por favor comprométete aquí con la audiencia y invitamos también a Marisela, al profesor Antonio, que puedan venir y armamos un programa para que nos informes cómo va este proyecto en el Congreso del Estado. Cuenta con eso, cuenta con mi asistencia, invítame y por supuesto que hacemos extensiva la invitación a estos liderazgos de estas comunidades. Pero te pido también que si es posible, Claudio, hoy a las 3 de la tarde en Tuxpan, ahí en la casa de la comunidad Nahua, ahí en Tuxpan, hoy mismo a las 3 de la tarde, a propósito de una fiesta popular que tiene la comunidad, hoy estaremos también presentando este proyecto ahí en Tuxpan y que próximamente, la próxima semana, el miércoles aquí en el Congreso, también recibiremos comunidades, representantes de las comunidades wixárikas aquí en el Congreso y que estaremos visitando los pueblos originarios del estado de Jalisco para que se enteren del avance que estamos teniendo en materia de esta propuesta. Y por supuesto, estoy seguro de que próximamente desde tu cabina ahí en Radio Universidad en Ciudad Guzmán podemos dar el estatus del avance de esta propuesta. Muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo. Igualmente para ti, Alejandro, un abrazo. Y despedimos nuestro programa hasta la próxima semana con la doctora Ellen Juárez aquí en Volcán de Zapotlán. Aquí, en el sur de Jalisco, bajo la mirada del volcán, nuestras historias siguen vivas. Nos despedimos por hoy. Pero el campo sigue sembrando sabiduría. Así que nos escuchamos en el próximo Volcán de Zapotlán. 4 milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 ay. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y la maestría en estudios rurales del Centro Universitario del Sur de la UDG presentaron. Radio Universidad de Guadalajara presenta Mezclas duras, ecléctica sonora, géneros variados, sonidos diversos, multifacética musical. Mezclas duras, todos los lunes a las 5 de la tarde. Subversiva, la voz aguda de la radio. Entonces ahí están estas leyes que sin duda pues son parte de la lucha que se ha generado a través de el feminismo, sí, para quien todavía dude de que qué se puede lograr. ¿Qué se ha pues hecho? Ahí está, ¿verdad? Subversiva, la voz aguda de la radio. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Subversiva, con Eva Díaz y Araceli Gutiérrez. Radio UDG Ciudad Guzmán, 24 años haciendo ruido. Se va a cocer el nixtamal, pero pasen allá adentro también para que vamos a comer aunque una tortilla. Se tuesta el maíz en el comal y ya cuando se van también la costumbre de acá del pueblo es cuando se van pues le regalamos 2 tortillas también. Y esa es la costumbre del pueblo que tenemos acá. Como las semillas que brotan después de la lluvia, ya estamos de vuelta con más historias de la tierra. Y se ha incorporado a esta conversación el pequeño gran Alonso Sánchez. Hola, muy buenos días. Gracias por hacerme un espacio aquí para conversar con ustedes. Pequeño espacio, pequeño espacio, porque la invitada de lujo es Rosy. Ay, lo sé. Bueno, muy complacidas de tener a Rosy Arellano aquí conversando con nosotros y vamos a entrar en lo de la Provipo, que eso es bien bonito. Aún recuerdo aquella fiesta bonita, como dije, y eso a mí me demostró que primero es una colonia bien unida,
y que tienen una identidad muy fuerte. Y con eso se arma comunidad, ¿o no, Rosy? Sí, totalmente. Evidentemente la necesidad hace que de pronto uno pues esté en búsquedas, ¿no? Para mejorar. Y eso es lo que sucede con Provipo, que por ahí los 80 y tantos, 82, 83, pues se inicia esta búsqueda de espacios para tener pues su propia colonia, ¿no? Sí hay incluso un libro, bueno, hay por ahí varios escritos, pero uno en particular que es desde la editorial Cartonera, donde Ateneo Zapotlatenna, que está coordinada por Axel Flores, que le mandamos un abrazote. Saludos, Axel. Y por Elba también Ventura, su esposa. Y entonces es fascinante todo este trabajo. Está escrito por Pedro Mariscal, José Andrés Ábalos Medina, y da un poquito de cuenta de cómo fue el proceso. Yo les comentaba que, bueno, ya me ha tocado estar en otros estados, en otras partes también de Jalisco, y se me hizo fascinante cómo al llegar a Provipo pues conozco este proceso de lucha tal cual, así lo han encaminado, ¿no? De lucha para poder lograr que hubiera esto que ahora se conoce como la colonia Provipo, Provivienda, que en realidad su nombre como tal no es ese de la colonia, pero así la conocemos todos, así la identificamos. ¿Cuál es el nombre? La colonia Jalisco es. Uh-huh. Sí, pero todo el mundo Provipo y Provipo, ¿no? Justo por este eslogan de la Provivienda. En fin, el punto es que sí, se han hecho toda una leyenda, y el punto es que aquí en Zapotlán y en la cabecera municipal que es Ciudad Guzmán, mucha gente no conoce, y yo digo, ay, ¿cómo no van a conocer si hicieron un movimiento fuertísimo? Fue de hacer marchas, mítines, de buscar de generación de ingresos para poder estar haciendo, pero sobre todo este proceso comunitario que yo lo recordé porque cuando hicimos el trabajo de campo de la tesis de nuestra maestría en Chiapas, Jorge y yo, nos fuimos a vivir a una isla, así literal. Eran 8 horas de San Cris a Tapachula, que es el sur de Chiapas, y de Tapachula tomábamos, me acuerdo que una minivan, pues allá se conocían en esos tiempos como las famosas combis, que por cierto, por el tamaño, la estatura de Jorge, le tocaba irse arriba. Entonces le tocaba irse arriba y le pasaban los perros, los puercos, los gatos, los gallos, en fin, ¿no? O sea, no cabía definitivamente. Y cobraba propina al final. Sí, ¿no? Todavía le cobraban el boleto. Pero de ahí todavía nos íbamos en un camión de redilas hacia otro municipio y de ahí tomábamos la lancha. Y ya la lancha era el último transporte, 30, 40 minutos, que donde estábamos en la isla. Y ahí, de hecho, mi tesis fue justo para dar a conocer esta metodología de trabajo común organizado, TCO, que esto lo fomentaban la iglesia, la eclesiástica, pero de base, que tiene que ver con la línea más de la teología de la liberación. Exacto. Ni más ni menos, ¿no? Todo movimiento latinoamericano que entre otras cosas, ha hecho, ¿no? Que se logre que las personas que están bajo presión puedan empoderarse, puedan fortalecerse, puedan a través de la organización tener unas mejores condiciones de vida. Y eso no fue la excepción también de Provipo. Si bien hubo personas que todavía viven, que estuvieron al frente, sí también esto fue una lucha donde se integraron algunos sacerdotes también de esta misma línea. Ajá. Es que bueno, ya sabemos que en Ciudad Guzmán los sacerdotes ligados a la teoría de la liberación fueron demasiado importantes y siguen siéndolo de alguna otra manera. ¿Hay mucho de aquello todavía o...? Sí, bueno, ahí la historia es que justo en Chiapas, por ejemplo, hay distintas experiencias de esto de la teología de la liberación, desde Serafín Vázquez Elizalde, que era el sacerdote, el obispo de los años 80, 90, y justo con Chiapas tenían una misión, en Panteló de hecho, ¿no? Por eso existió, quienes recuerden, un periódico que se llama El Puente, que de ahí sale esa misma experiencia, porque Panteló al castellano es puente de agua, entonces hicieron este puente. Y dentro de Provipo justamente, uno de los sacerdotes que entra, que es José Sánchez, ¿no? Quien está ahorita allá en Tuxpan, y él
José Sánchez se conoce con Enrique Alonso, a quien le mandamos un saludo, quien es compañero de Lolis, de la maestra Lolis, y ellos son de Monterrey. Y entonces ellos se conocen en Monterrey, Lolis, Enrique, junto con el padre José Sánchez, y acá se vuelven a encontrar en los años 70s, 80s, y es también ese vínculo, ¿no? que se genera entre que ya traían estos padres, pues obviamente estaban jóvenes, traían toda esta línea junto con Serafín Vázquez, y entonces aunque la colonia y los ciudadanos son quienes generan todo el movimiento, pues obviamente fue un impulso, ¿no? Por parte también de estas ideas de la teología de la liberación por parte de algunos sacerdotes, y ahorita pues continúa, aunque ya pues obviamente ya están más grandes, incluso el mismo Antonio Villalbazo, ¿no? Que es profesor de aquí del centro universitario, y hay un grupo muy fuerte que ahora ya están como pasando la estafeta, pues que se continúa con ese trabajo, pero ya pues por obvias razones ya no es tan fuerte, pues, ¿no? Ha habido muchos cambios, pero sí, definitivamente sí hay una incidencia por parte de la iglesia para que y aparte Guzmán siempre ha estado como muy ligado, ¿no? A lo eclesial. Entonces cuando hay un grupo de sacerdotes que entran a una organización comunitaria, pues obviamente se impulsa más. Sí, y de hecho justo en este puente o en esta transición generacional es donde nos vinculamos también como grupo de trabajo por parte del Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y Comunicación, el CIARTER, de cual es Jorge su director, porque una fue la parte que yo entré más desde la docencia, la formación, pero ya estando adentro yo platico con Jorge y le explico que hay justo esta necesidad que es propuesta por los integrantes de estas agrupaciones, hacen comités, sí hay representantes vecinales, pero hay una sociedad cooperativa que tiene que ver con quienes iniciaron todo este proceso, y ahí es cuando en el diálogo, más como en lo personal, más en casa, más en corto, se identifican esas necesidades de cómo se puede involucrar las generaciones, tanto intermedias, que en este caso son los jóvenes entre 30 y tantos, 40 y tantos, que son los hijos de estos fundadores, y los nietos, que ya son entre pues los 8, 10, 12 años, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, ya como equipo de trabajo, más desde la parte académica comunitaria, porque la línea pues de Jorge mía es mucho el desarrollo comunitario, y más desde la parte de la interculturalidad, más desde estas metodologías de investigación, acción participativa como tal, y más desde las bases de escuchar, de aprender de ellos, pero también de compartir, porque evidentemente nosotros estamos también poniendo la parte de nuestros aprendizajes y conocimientos para poder ir organizando o proponiendo o hacer estos intercambios para que se involucren las diferentes generaciones. Bueno, es que es interesante cómo a partir de la historia, que es las historias personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que te comentaba Alonso, ¿no? Cómo se conjuntan esos vínculos personales tan interesantes y que pueden hacer círculos virtuosos en torno a lo comunitario y lo social. Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí fue buen temporal. Hay bastante agua para empezar a sembrar, porque hay unos años que sí se escasea mucho. Y ahorita ya, ahora es el tiempo de sembrar, mire ya. Desde la siembra hasta la cosecha, todo tiene su tiempo. Vamos a un corte y volvemos para hablar de tierra, de raíces y de saberes que siguen vivos. Que se llamaba Porfirio, llamabanle ojo de vidrio, lo tuerto no le importaba, él no fallaba en el tiro. Radio UDG Ciudad Guzmán. Todas y todos juntos, hagamos ruido. Premio de
de Literaturas Indígenas de América 2025, PLIA, dirigido a escritoras y escritores en lenguas indígenas del continente, para preservar, fortalecer y difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios a través de la creación literaria. El premio PLIA convoca obras inéditas en el género de cuento. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 14 de julio. Consulta las bases en www.cunorte.udg.mx/PLIA. Pa, ¿desde cuándo estás tirando agua a tu baño? Uy, pues no sé, mijo. Yo creo que como más de 2 semanas. Es necesario que evitemos fugas. Ahorita mismo le cambiaré la ranita del tanque y además le pondré una botella en el depósito, para que cada que le bajes utilices menos agua. Así ahorrarás hasta 80 litros de agua por día. Gracias, mijo. Fíjate que no me había dado cuenta cuánta agua podíamos gastar con una gotera. Actúa hoy, pensando en el mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Carta de Eric Satie a Jean Cocteau. La música de amueblamiento crea una vibración. No tiene otro objeto. Desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas. Radio Universidad de Guadalajara recuerda al compositor francés Eric Satie a 100 años de su muerte. Radio UDG Ciudad Guzmán. Todas y todos juntos, hagamos ruido. Se va a cocer el nixtamal, pero pasen allá adentro también para que vamos a comer aunque una tortilla. Se tuesta el maíz en el comal y ya cuando se van también, la costumbre de acá del pueblo es cuando se van pues le regalamos 2 tortillas también. Ya esa es la costumbre del pueblo que tenemos acá. Como las semillas que brotan después de la lluvia, Ya estamos de vuelta con más historias de la tierra. Bueno, y regresamos a este último bloque aquí con la doctora Rosy Arellano. Tenemos una sorpresita después vamos a hablar de los pueblos originarios de Jalisco, pero queremos terminar con este tema tan bonito que hemos tenido hoy día con no solo la experiencia del trabajo académico comunitario, sino que también lo adornamos esta entrevista a la doctora Rosy con su experiencia de vida, con lo que ha combinado con su mundo académico y su mundo personal. Eso es muy interesante y demuestra que tenemos aquí en el CUSURA investigadores de calidad y de incidencia comunitaria, que es lo que se necesita para la ciencia de México hoy, ¿no es cierto? Y la investigación humanística y científica. Sí, claro, totalmente. Yo cuando llegué acá también empecé pues a buscar mi propio espacio. Estuve 10 años en el CUCBA, allá en la zona metropolitana, y allá mi línea de trabajo era mucho la educación ambiental. También lo que era la educación ambiental comunitaria, toda el área más ambiental, sí, desde lo comunitario totalmente. Pero cuando llegó acá, pues no estaba esa línea como tal, no había como para hacer grupos de trabajo y empecé a buscar y bueno, me vino súper bien el departamento que estaba en ese tiempo, que era Cultura y Desarrollo Humano. Arte, Cultura y Desarrollo Humano. Y ahora quedo solo en Arte y Humanidades. Y de ahí yo encontré mi espacio entre lo que es todo lo de la compañía de teatro, pero todo lo que tiene que ver con psicología social y o educativa, más todo lo de desarrollo comunitario, pues la verdad yo me conecté súper bien, he estado inmensamente feliz aquí y sobre todo esta parte de la formación, sí, con estudiantes tanto de psicología, de periodismo, turismo sustentable y ahora en el posgrado, donde participo, que tiene que ver esto, desarrollo humano, educación e interculturalidad, y con ellos y ellas estamos teniendo varios proyectos. Alonso también ha formado parte de este proceso, a través, les decía, del CIERTEC, donde se han hecho actividades como producción audiovisual para dar a conocer un poquito de lo que ha sido la historia de Provipo. Ahí sí, Alonso se encargó de esa parte junto con Jorge Martínez en el guión. Y luego, pues ya, todo lo que tiene que ver con talleres. Talleres, les decía, encaminados a niñas, niños, adolescentes. También ha habido talleres con puras mujeres, grupo de mujeres, y con adultos mayores, que son con los que tenemos ya también cerca de 2 años, 3 años trabajando ahí. De enero del 2000
23 fue que regresamos. Entonces todo 23, todo 24 y lo que va de 25 es lo que estamos. Y ahorita en un hermoso taller que tiene que ver con la construcción de comunidad, con el eslogan del nido más bello. Ver ahí a la colonia como ese nido donde se construye este concepto o esta forma de vida de comunidad desde lo que ellos hacen. Y nosotros les estamos como dando forma, acompañándoles, ayudándoles a sistematizar junto con las y los niños. Los adultos y adultos mayores están interactuando con las y los niños y dándoles a conocer por qué es el nido más bello esta colonia Provipo. Bueno, qué bonito, Rosy. Lo de los nidos es cuidado. Y cuidado es comunidad, cuidarse unos con otros y con otras. Rosy, te agradecemos muchísimo el tiempo que tuviste con nosotras aquí en Volcán de Zapotlán. Agradecemos también a Alonso y decirle a nuestro público que siempre que vayan a la Provipo, acuérdense de que es una comunidad construida en base a esfuerzo, en base a solidaridad, en base a cariño, y también cuando hay gente que desde fuera llega, como en el caso de ustedes, que van siempre a aportar, ¿no es cierto? Porque tienen la sensibilidad como académicos, como investigadores, pero también como gente de campo o del mundo popular. Así que gracias a Rosy, te agradecemos, Rosy. No, muchísimas gracias a ustedes y pues felicidades por el programa. Hasta la próxima. Y nosotros tenemos ahora en línea, directo en una llamada, al diputado local Alejandro Barragán, y vamos a hablar sobre una propuesta que él va a contar muy importante para los pueblos originarios. Alejandro, buenos días, disculpe la espera. Hola, ¿qué tal, Claudio? Me da muchísimo gusto estar en tu programa. Te felicito y aprovecho para saludarte a ti, a tu auditorio. También alcancé a escuchar la intervención de Rosy, y también aprovecho para saludar a los amigos de Provipo, que además tenemos ahí grandes amigos, y que yo también me sumo a la felicitación, al reconocimiento del gran esfuerzo que han hecho por décadas para construir esa comunidad tan interesante, tan particular y tan unida. Y qué bueno que lo dices tú, que tienes una experiencia de aquí, de administrar este gran y bello municipio de Zapotlán el Grande. Pero cuéntanos, vamos al grano de esta propuesta que tiene que ver con los pueblos originarios de Jalisco, y especialmente, tú sabes que aquí en el sur de Jalisco tenemos una comunidad náhuatl que tiene una fuerza identitaria y cultural. ¿Cómo es la propuesta y de qué se trata en estos pocos minutos que tenemos, Alejandro? Sí, Claudio, que efectivamente yo también quiero saludarlos desde tu programa de radio. El sur de Jalisco, no solo Tuxpan, que a veces lo identificamos como que es el único municipio que tiene esa presencia cultural y esa presencia de pueblos originarios, pero otros municipios, me viene a la mente Zapotitlán de Vadillo, por ejemplo, donde también hay una presencia náhuatl muy importante. Y fíjate que precisamente la iniciativa que estamos presentando, y que afortunadamente todos los diputados y diputadas del grupo parlamentario de Morena se han sumado para darle fuerza a esta iniciativa, tiene que ver con la solicitud que estaremos haciendo al Congreso de Jalisco de asignar un presupuesto directo en una armonización de una propuesta federal que también Morena ha hecho, de generar recursos adicionales que reciben estos pueblos originarios. Fíjate que yo estoy muy consciente de que la resistencia cultural que han tenido los pueblos originarios, no solo en Jalisco, sino en todo el país, requiere de un apoyo adicional. Los apoyos por participaciones que reciben los municipios actualmente ha sido insuficiente para promover, para fortalecer la cultura, las tradiciones, la forma de autogobierno que tienen muchos de estos pueblos, y creo que esta iniciativa va a venir a fortalecer la identidad cultural y va a venir a promover que esta identidad, que esta cultura de los pueblos originarios no solo se siga fortaleciendo, sino que además siga enriqueciéndose y siga siendo, por supuesto, una bandera que nos tiene a todos muy orgullosos. Entonces, esta iniciativa que presentamos el día de hoy en el Congreso de Jalisco, y que seguramente más adelante seguirá siendo nota, pues pretende eso, el que se pueda hacer un cálculo en proporción a los habitantes de cada pueblo originario, de cada comunidad indígena, y que se asigne a estas nuevas figuras formales de autogobierno, de representantes, una cantidad adicional de recursos de libre disposición, y que cada comunidad podrá determinar de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a su propio programa de fortalecimiento, en qué invertir, en qué gastar este dinero.
Que, bueno, es una propuesta innovadora en el sentido de que tiene algunas cosas parecidas, me imagino, a lo que ha sucedido en Michoacán. El otro día teníamos aquí de invitado a Maruk Lucas, un historiador purépecha, que nos decía que estos formas de autogobierno que tienen relación directa con un presupuesto que se asigna especialmente a comunidades originarias, pasaría a ser hasta un cuarto nivel de gobierno. ¿Cómo ves tú esa opción? Fíjate que sí pudiera llegar a suceder eso en el futuro. Por el momento, obviamente se respeta la estructura municipal, pero le ayudamos a los municipios que tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los pueblos originarios, se le ayuda con este presupuesto adicional para que de una manera exclusiva, de una manera libre y autodeterminada, los propios representantes de estas comunidades que han sido elegidos a partir de consultas, de asambleas, de reuniones, de acuerdo a sus propios estatutos y usos y costumbres, han determinado. Y creo que este recurso, que se suma, por supuesto, a las aportaciones que los municipios reciben y los esfuerzos que cada municipio hace en estos pueblos originarios, podría destinarse concretamente para el fortalecimiento cultural, el fortalecimiento de las tradiciones, para preservar la lengua, para preservar esta cosmovisión que, a pesar de este rezago y a pesar de esta deuda histórica que el Estado tiene con estos grupos indígenas, estos pueblos originarios, se ha mantenido. Entonces creo que hoy, en un buen momento histórico, esta iniciativa que venimos armonizando desde la propuesta federal y que hoy también pudiera ser una realidad estatal, pues podría ser un parteaguas en la historia de México. Uh-huh. Me parece interesante. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso que me imagino mantuvieron con las comunidades? He visto que has tenido muchas reuniones, por ejemplo, con la gente de Tuxpan, con la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas, pero también con Marisela, allá en Zapotitlán, por ejemplo, ¿no? Que a quienes le enviamos saludos también. Fíjate que es importante, qué bueno que lo mencionas, Claudio, porque efectivamente yo quiero hacer público el reconocimiento y el agradecimiento a liderazgos, no solo liderazgos que tienen que ver con el tema indígena, sino además dentro de la propia comunidad hay profesionistas, hay académicos que nos han venido acompañando en la construcción, primero de la armonización, de la reforma federal del artículo 2 constitucional al artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco, y siempre hemos tocado base con las comunidades para asegurarnos que la propuesta que sale del grupo parlamentario de Morena esté acorde también a la propia visión y a la propia necesidad que tienen los grupos originarios. Hemos tenido, por supuesto, una comunicación permanente con representantes, y quiero aprovechar para dar el reconocimiento no solo al maestro Antonio Vázquez, representante de la comunidad náhuatl ahí en Tuxpan, pero también al doctor Homero Vázquez, quien académico de la Universidad de Guadalajara, quien también ha sido una pieza fundamental en el acompañamiento técnico de estas propuestas, y que gracias a ellos y gracias a la relación, como bien lo dices, con ellos y con otros representantes de otros grupos originarios, de otros grupos indígenas, no solo del sur, sino también del norte del estado de Jalisco, hemos logrado conformar esta iniciativa que hoy presentamos de manera formal en el Congreso, pero que además estoy seguro de que tendrá, no tengo ninguna duda, que tendrá el respaldo no solo del grupo parlamentario de Morena, sino de otros grupos parlamentarios representados aquí en el Congreso de Jalisco. Muy bien, Alejandro, fueron poquitos minutos, pero por favor comprométete aquí con la audiencia, y invitamos también a Marisela, al profesor Antonio, que puedan venir y armamos un programa para que nos informes cómo va este proyecto en el Congreso del Estado. Cuenta con eso, cuenta con mi asistencia, invítame y por supuesto que hacemos extensiva la invitación a estos liderazgos de estas comunidades. Pero te pido también que, si es posible, Claudio, hoy a las 3 de la tarde en Tuxpan, ahí en la casa de la comunidad náhuatl, ahí en Tuxpan, hoy mismo a las 3 de la tarde, a propósito de una fiesta popular que tiene la comunidad, hoy estaremos también presentando este proyecto ahí en Tuxpan, y que próximamente, la próxima semana, el miércoles aquí en el Congreso, también recibiremos comunidades, representantes de las comunidades wixárikas
aquí en el Congreso y que estaremos visitando los pueblos originarios del estado de Jalisco para que se enteren del avance que estamos teniendo en materia de esta propuesta. Y por supuesto, estoy seguro de que próximamente desde tu cabina ahí en Radio Universidad en Ciudad Guzmán podemos dar el estatus del avance de esta propuesta. Muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo. Igualmente para ti, Alejandro, un abrazo. Y despedimos nuestro programa hasta la próxima semana con la doctora Ellen Juárez aquí en Volcán de Zapotlán. Aquí, en el sur de Jalisco, bajo la mirada del volcán, nuestras historias siguen vivas. Nos despedimos por hoy. Pero el campo sigue sembrando sabiduría. Así que nos escuchamos en el próximo Volcán de Zapotlán. 4,000 pastas solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 ay. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y la maestría en estudios rurales del Centro Universitario del Sur de la UDG presentaron